Seguida. Ahí estamos y adelante, vamos con las preguntas. Hanna, Am, ayer dijiste que solo 10% del Wamapu sí, es, ah, está usando el mapuche. Y exactamente. no entiendo por qué. Walmapu, el Walmapu es este tremendo territorio que va desde el océano Atlántico hasta el Pacífico. ¿Bien? Más o menos a la altura de las capitales Santiago y Buenos Aires en Argentina hasta la Patagonia. Por lo tanto, este Walmapu, gracias por colocar esa figura, Paula, este enorme territorio, que son miles y miles de acres o hectáreas de tierra, fue reducido a un 10%. ¿Cómo ocurrió esta disminución tan fuerte de este tremendo Walmapu o este territorio indígena que se disminuyó a un 10%? En el año 1888 hubo una invasión militar a ambos lados de la cordillera. En esta invasión, la población indígena que habitaba hacia uno y otro lado fue disminuyendo esta capacidad territorial y quedó confinada a ese porcentaje miserable. Ahí hay una muy buena imagen en que este tremendo territorio mapuche, que se fue disminuyendo con los años hasta llegar prácticamente a un 10%. Si eran 500 millones de hectáreas o de acres, no sé cuánto, tendría que hacer la conversión, quedó reducido solamente a este poco terreno. También, junto con las invasiones militares, tanto por el lado chileno como por el lado argentino, disminuyeron la población. Está el asunto de las muertes por enfermedades, un poco lo que está ocurriendo con este virus actualmente acá en el planeta, en el mundo, ¿no? El famoso coronavirus. La población indígena no tenía defensas naturales en su organismo para las enfermedades que transportaban los europeos en la invasión a las Américas. Por lo tanto, descendió la población muy fuerte por estas muertes, por tuberculosis, por las pestes, por una serie de enfermedades contra los cuerpos indígenas que no tenían defensas en sus organismos. Ocurrió lo mismo que ocurre ahora, en que gran parte de las personas en el planeta no tenemos nuestro sistema inmunológico lo suficientemente fuerte para este virus desconocido. Entonces, podemos hacer el símil entre lo que ocurrió en esa época del 1880 en el pasado y lo que ocurre hoy en el presente con nuestra población. Aparte de los virus, de los contagios entre españoles, criollos, chilenos y argentinos y la población indígena
que había permanecido relativamente estable dentro de su territorio denominado Wallmapu. Hubo este descenso de la población y junto con ello los argentinos y el Estado argentino, el Estado chileno, invadió el territorio, usurpó la tierra, se apropió de esos territorios y nunca más los regresó, los devolvió. Hace 27 años atrás se promulgó en Chile una legislación en favor de los pueblos originarios para comprar territorio que estaban en manos de europeos que emigraron en esa época a estos territorios para devolver en parte los territorios que antiguamente eran indígenas. Por lo tanto, el Estado de Chile ha invertido una considerable cantidad de millones de pesos en adquirir algunos fondos o parcialidades muy grandes de tierra que estaban en manos de colonos extranjeros, principalmente europeos. Cuando se recibe esta tierra indígena, la comunidad indígena organiza la manera de devolver a las familias que tienen menos tierra y mayor cantidad de hijos en forma asociativa, de manera de que todos puedan tocar una porción de acuerdo con el tamaño familiar. Porque según la tradición indígena, si yo soy dueño de una, parece que no se ve muy bien el dibujo que quiero hacer. Si yo soy dueño de este territorio, la tradición señala que yo lo divido en la mitad, lo parto en dos. Yo como jefe o cabeza de una familia, me quedo con una parte y la otra parte la voy subdividiendo, la mitad mía, la otra mitad la voy subdividiendo para entregarla a mis descendientes, hijos, principalmente hijos varones. ¿Puedes poner la imagen un poquito más arriba para que se vea completa? No sé si la alcanzan a ver ahí, mi plumón. Sí, algo se ve ahí, algo se distingue ahí. Sí, gracias. Es decir, yo me quedo con una porción, prácticamente la mitad, y la otra mitad la voy entregando a mis, al otro lado, a mis descendientes. Si tengo 4 hijos, a cada uno les reservo un pedazo de la tierra total que yo he recibido. ¿Se comprende la idea? ¿Por qué se entrega a los hijos varones? Porque las mujeres, por lo general, son expulsadas de la comunidad en el momento del matrimonio. La mujer sale del hogar familiar, de este tótem familiar, este grupo humano, y hace alianza o se casa
con alguien que está fuera de la comunidad. Por lo tanto, los hijos varones son los que van heredando de alguna manera la tierra que se ha entregado por derecho propio. Este sistema de reparto del territorio por la línea de los varones hace que a la muerte de la persona o del pater familia o del jefe que tiene esta mayor parte de tierra todavía en sus manos, vuelve a ser como subdividida entre ellos, de manera de que la tierra no se vaya a otras manos. Entonces, las hijas mujeres, y en una familia hay solamente hijas mujeres y no varones, ellas reciben en herencia esta tierra. Y la hija mujer traer a esta comunidad familiar a su esposo, su pareja, su marido, y conforman un nuevo grupo familiar. Cuando una mujer trae al hombre a vivir a la comunidad del padre, es visto por los otros hombres como muy malo, muy extraño, porque está indicando de que el hombre no tiene suficiente tierra para no sacar a la mujer y tiene que el hombre venir a vivir a la comunidad, a la tierra de su esposa. Es un sistema bien complicado de la herencia de la tierra, pero funciona. Otra consulta, Hannah. Daisy, ¿tienes alguna pregunta? Hola. ¿Qué tal, Daisy? ¿Consultas? Hola, en lo que estabas hablando ahora, no sé si entendí muy bien que el propósito de repartir las tierras entre las familias, eso ayuda a que las tierras se mantengan entre la comunidad indígena. Exacto, es eso. Porque la descendencia es por parte del hombre. Es el hombre el que va subdividiendo su territorio. Si este hombre ya no tiene más tierra que entregar, obviamente que sus hijos varones van a tener que salir a trabajar a la urbe o simplemente van a tener que entrar a ser peones en otros fundos, en otros territorios, en otros espacios territoriales, y se va a ir de alguna manera perdiendo. Entonces, es importante considerar el número de hijos varones que existen por cada grupo familiar. Si son más mujeres, serán las mujeres las que traerán hombres. Pero la idea es que la mujer es la que salga de la comunidad y el hombre permanezca. Por eso se repiten tanto los apellidos familiares en una comunidad integrada por 50 o 60 familias. Todos se llaman de la misma manera. El que se va quedando ahí en la comunidad. ¿Comprendió bien, Daisy? Ok. Sí, gracias. Gracias. Fin.
Hanna tiene una pregunta en el chat. A Dice ver, que también está interesada en el rol de los dos espíritus en la comunidad. este es un... Hanna, gracias. Este tema de los dos espíritus, para mí, en lo personal, es algo fascinante. Porque yo hice un estudio de terreno en la Araucanía en los años 70. Ustedes, nadie nacía. Pero en los años 70, mis primeros trabajos de campo lo hice en comunidades donde existían estas líderes espirituales denominadas machis. Encontraba que gran parte de estos hombres, varones, estaban vestidos con atuendos de mujer. Entonces, para mí era como una cosa muy insólita y quería averiguar un poco más cuál era el objetivo de que un varón se pudiera vestir con ropaje femenino. En un principio yo me imaginaba una especie de travestismo, de travesti indígena, hombres indígenas utilizando vestuario de mujer. Pero en las conversaciones posteriores me fueron explicando que esa tendencia de este hombre de vestir ropajes femeninos era propio de personas que eran machis o estaban iniciándose como machis o eran personas que tenían dos espíritus. Este doble espíritu no tiene mucho que ver con la homosexualidad en las comunidades indígenas, porque en el caso mapuche, el tener relaciones homosexuales es un acto que está permitido en muchas culturas y en particular en la cultura de la Polinesia es algo muy abierto y en las culturas indígenas del sur de Chile, entre los mapuches, no es un tema de controversia, porque la sexualidad es expresada a través de un hecho tan natural como el apareamiento de las aves o de los animales del campo. Entonces, no provoca un conflicto. El problema se produce después de la invasión por parte de los europeos, en que los cronistas españoles, los sacerdotes católicos que acompañaban estas avanzadas, comenzaron a poner nombres de acuerdo con la cultura europea o con lo que ellos tenían en su concepción de que en estos pueblos originarios se daría una especie de relación homosexual entre varones o lésbica entre las mujeres. En mi opinión, no hay un concepto, no existe en el lenguaje una palabra que denomina un ser homosexual. Las palabras traducidas como homosexualidad o lesbianismo en la comunidad indígena tiene que ver con interpretaciones absolutamente teóricas, académicas
pero dentro de la comunidad no es un conflicto y no hay una palabra que determine a la persona homosexual, bisexual o lésbica. Así es que doble espíritu entre los indígenas mapuche es un espíritu superior dentro del común de las personas. En los Andes, Arica, Iquique, la población quechua y aymara, que ustedes pudieron visitar por corto tiempo cuando llegaron a Chile hace un par de meses atrás, tienen 3 espíritus, es decir, personas que tienen 3 espíritus en los Andes, no 2 como en las comunidades indígenas. Y muchas veces las personas de los Andes, descendientes de incas, quechuas, aymaras, dicen que han perdido uno de sus espíritus. Y eso los lleva a consultar a un especialista indígena espiritual que trata de buscar de noche ese espíritu perdido, tocando alrededor de la vivienda con una campanita, tratando de atraer ese espíritu perdido que ha salido del cuerpo de la persona. Así es que este tema del doble espíritu es algo fascinante, al menos dentro de lo que yo he consultado y averiguado. Gracias, Hanna, por esta pregunta. Gracias. Estábamos con Finn o Flynn. Hola, Finn. Hola. Tu pregunta, por favor. Yo soy un estudiante de la geografía y quiero saber más sobre la relación entre el pueblo mapuche y su territorio. Sí. Bueno, en el bloque anterior estaba un poco hablando acerca de esto que le interesaba mucho a las personas del grupo pasado. Mira, el Walmapu, como señalaba, este tremendo territorio indígena, de 100 a 10%. Por lo tanto, la relación que existe entre los pueblos originarios y la tierra dentro de los mapuches es muy fuerte. Gran parte de esa relación, cuando se quiebra, es producto de enfermedades del individuo. Una persona que tiene decaimiento, muchas veces son enfermedades de tipo psicosomáticas, es decir, la persona piensa en su mente que está enferma y frente a ello hay que buscar la causa de acuerdo al diagnóstico que hace la especialista médico. Cuando un hombre sale del campo a la ciudad, cambia su contexto geográfico, su medio ambiente, la manera de relacionarse, ya no tiene sus redes familiares y de cerca de él. Por lo tanto, esta persona puede retraerse en su individualidad, en su cuerpo, porque le faltan esos elementos propios del medio ambiente natural en donde él creció y se desarrolló. Por lo tanto, hombre, sociedad y medio ambiente, esta trilogía de elementos es sumamente importante porque, como señalaba ayer, los hombres
sus nombres o actuales apellidos dependen del medio ambiente. Eso significa que la persona tiene algo con algún elemento de la naturaleza, que pueden ser las aves, los animales, las aguas, las piedras, los ríos, las montañas, y ahí él va tomando su apellido. Por lo tanto, la geografía, el medio ambiente, el lugar donde la persona nació, forma parte de su individualidad. Y cuando ese lazo se pierde o se corta, por lo general, la persona sufre algún tipo de enfermedad, que puede ser físico. ¿Quedó clara la explicación? ¿Sí? ¿Sí? ¿A quién más tenemos? Karina. Hola, Karina. ¿Tienes esta pregunta? Hola. Karina. Sí, le quería preguntar sobre su opinión de lo que dice el artículo sobre la esterilización de los machis. En el artículo, para mí fue muy interesante ver la perspectiva que con poner a la machi dentro de un box en los SFAM o en donde sea, que se afecta su poder tratar a la persona porque ya no está dentro de la comunidad y en el modelo de salud de Mapuche, la conexión con el territorio es muy importante porque todo va dentro de la idea de equilibrio. Y Así es. sí, quería saber un poco más sobre su opinión de esta perspectiva porque para mí fue muy, muy interesante. Bien. Cuando el machi o la mujer especialista en enfermedades del cuerpo y del espíritu es sacada de su contexto natural, pierde mucha de su fuerza, de su neuen. ¿De dónde se obtiene esta fuerza o este neuen para curar y sanar las enfermedades? Justamente del territorio en donde ella nació, se mueve y interactúa con los elementos de la naturaleza. Las machis siempre tienen que tener un auxilio en la naturaleza, en los bosques, en los ríos, porque ahí están sus antepasados que le están entregando energía y el conocimiento para que ella pueda curar las enfermedades. Estos espíritus de la naturaleza son muchos y son masculinos y femeninos, porque los espíritus denominados yin o pillanes están en todas partes. Hay un espíritu del agua, un espíritu del bosque, un espíritu del aire, un espíritu de los pájaros, de las aves, de los animales, un espíritu del viento, de los tornados, de los remolinos, y la machi de ahí obtiene su conocimiento, su fuerza y su energía para sanar. Cuando a esta machi, a esta sanadora, a esta líder espiritual, tú la cambias de contexto y la pones en una sala de un centro de salud del contexto occidental, ella no tiene el apoyo
fuerzas de la naturaleza. Por lo tanto, puede curar a las personas, pero sin tanta eficacia como lo hiciera en su propio lugar de donde ella es originaria. Muchas de las machis que vienen desde el sur del país a trabajar a estas urbes rodeadas de edificios, vienen con un poder que se va debilitando. Pueden ejercer el trabajo, efectivamente, pero con menos energía si es que la realizaran en su propio lugar de trabajo o donde ellas habitualmente se mueven y conversan con estos espíritus. Para que una machi pueda mantenerse durante toda su vida vigente o con energía, porque las machis van como escalando de alguna manera el poder según la fuerza de los espíritus que la están acompañando. Ella debe hacer una renovación de su tótem o de su altar sagrado denominado cada 2 o cada 4 años, siempre en par. Este tronco debe ser sacado, dejado en un pantano para que se pudra, cerca de un río, en el agua, lago. Tiene que erigirse o instalarse un nuevo tronco que le va a dar mejor energía y más vitalidad. Si la machi se va cansando, está agotada y ya no tiene la suficiente energía para curar, diagnosticar, hablar con los espíritus de la naturaleza, indudablemente que necesita cambiar su altar de trabajo, este tronco escalonado denominado rewe. Para eso deben venir otras machis, amigas, a hacerle un machitún a ella, es decir, otras oficiantes llegan a esta machi que ya está débil o enferma para poderla recuperar y que pueda continuar con su vida de curación y de sanación. Los cronistas en la historia, hace 100, 200 años atrás, escribieron que muchas de estas machis que estaban en el territorio indígena, luego de la ocupación o invasión de sus territorios, estaban a punto de conformar una especie de confederación, es decir, muchas machis asociadas que podemos hacerle un símil como en el Vaticano con el Papa, ¿no? Que es un tremendo líder religioso, pero que hay una serie de otros cardenales que están en la base, pero hay un jefe ahí arriba como que ordena el territorio. Para las machis estaban en esta época a punto de conformar esta organización, una confederación de machis, para poder hacer frente a esta invasión de parte de los europeos, mestizos, chilenos o argentinos que estaban invadiendo el territorio y que ellas nunca imaginaron que iban a casi desaparecer. Los espíritus de la machi se dan en forma alternada, es decir, una familia que ha tenido un antepasado machi, es probable que se salte 1 o 2 generaciones y nuevamente este espíritu del tronco familiar pueda ser recuperado.
Tenemos el caso, y qué lástima que el coronavirus haya atentado contra ustedes, de visitar en la comuna de Cholchol, en el sur, el caso del Machi Patricio, que es un joven de 25 años, ingeniero forestal, agrónomo, que estudió en la universidad, pero él tenía espíritu de Machi, pero no le daba la atención suficiente. Vida urbana, indígena, pero con este espíritu de Machi que estaba en su interior. Como se manifestaba, de manera de que este muchacho no tenía muchos amigos, pero sí permanentemente se enfermaba y se enfermaba y se enfermaba. Y las personas que lo atendieron le dijeron que era un espíritu de Machi que él estaba renegando, pero que estaba en su organismo. Las Machis comenzaron a averiguar por las líneas de parentesco y le señalaron a Patricio que él tenía el espíritu de Machi, tenía que recibirlo y prepararse para servir espiritualmente a su comunidad. El muchacho terminó su carrera en la universidad e ingresó a una preparación de Machi que está en este minuto en forma muy tardía tratando de retomar para servir a la comunidad. Parte de sus conocimientos profesionales los entrega en un liceo de Cholchol a estudiantes que tienen carreras en el área de la medicina, la enfermería y la economía agrícola. Pero él en su interior dice que su futuro no está en lo que aprendió en la universidad, sino que dentro del rol para el cual los espíritus de sus antepasados lo han instalado ahí en la comunidad. Conversar con el Machi Patricio para nosotros, como grupo de estudiantes de intercambio SID, ha sido un descubrimiento, porque yo tenía conocimiento de este Machi hace 2 o 3 años atrás, pero poderlo visitar, estar en su hogar, con su familia, nos abre una perspectiva moderna de lo que son los Machis o estos líderes espirituales en la actualidad. Son como los Machis 2.0, es decir, de la tecnología de la Internet y que han sido preparados en la universidad y tienen una visión del mundo global mucho más compleja que las personas que habitan estas comunidades rurales en el interior de la Araucanía. Eso, Karina. Gracias. El mundo de los espíritus es un mundo muy delicado, sobre todo en esta sociedad de tanta tecnología. Bien, ¿alguien más que no quede sin preguntas? Andrea, ¿pensó su pregunta? Mi pregunta es, entiendo que en los territorios mapuches que es una sociedad alrededor de la agrícola, pero estoy curiosa sobre si hay otras oportunidades económicas, especialmente para las mujeres, porque ellos no son los propietarios del territorio. Si como se vendan cosas o si hay productos que se vendan o que hay textiles o hay otras maneras de ganar dinero, no sé. Entiendo perfectamente. Mira,
La economía en las comunidades rurales indígenas en el interior de la Araucanía está basada en la ganadería menor o mayor, bueyes, vacas, cerdos, gallinas, ovejas, y en la agricultura en pequeña escala, debido a que la porción de terreno para poder realizar el pastoreo de animales o la actividad agrícola de pequeña hortaliza, papas, trigo, algo de maíz, avena, quizás zanahoria, lechugas, papas, cebollas, tomate, ajo, qué sé yo. Es muy pequeño el lugar, por lo tanto, es como una economía agrícola doméstica para la familia. Si queda un excedente, va al mercado, es decir, se vende. ¿Quién es real? Este sistema económico basado en la agricultura y en la ganadería se llama cuyin. La palabra cuyin, chilenos la traducen como dinero. Entonces, el cuyin son los animales o los excedentes que genera la actividad agrícola doméstica de pequeña escala. No olvidemos que alrededor de las comunidades indígenas en la Araucanía hay muchos territorios de las empresas forestales transnacionales que han invadido este territorio con especies exóticas como pinos y eucaliptus, árboles que no son propios de la región. Esos árboles en esta industria forestal extractiva han secado el territorio, las napas de agua subterránea prácticamente han desaparecido y han cambiado el pH de la tierra, la han puesto más ácida. Y en una tierra ácida, en un suelo ácido, es imposible plantar productos agrícolas a menos que se pueda recuperar con abonos orgánicos. Entonces, las mujeres han adquirido o han recuperado la actividad del telar, realizar trabajos en lana, sacan la materia prima de la ganadería que tienen a mano, hilan la lana y van realizando estos pequeños trabajos que pueden vender y lograr algo de dinero. Pero también, y es como una industria incipiente, en esta época el turismo indígena ha surgido con mucha fuerza y algunas personas en las comunidades han instalado estas casas antiguas denominadas rucas, donde ponen un dormitorio y las mujeres van atendiendo al turista con hospedaje o alojamiento, preparan la comida, los alimentos a la usanza antigua y van sirviendo almuerzos, desayunos, comidas con la recuperación de la comida tradicional antigua. Tortillas o el pan en las cenizas, en la tierra, huevos caseros, la preparación de la miel, catutos o un alimento preparado en base al trigo, café molido hecho en base a trigo o maqui, que es un antioxidante muy valioso en este minuto, fruto silvestre, la recolección de frutos propios de la región como las frutillas,
las fresas silvestres, los piñones o estos semillas del árbol de la araucaria, la recolección de hongos silvestres o robles de la Araucanía, la producción en pequeña escala de comidas no adulteradas o orgánicas que ellas mismas cosechan y ofrecen a los turistas que van a permanecer una semana para escuchar sus historias, sus leyendas, compartir la vivienda y consumir los alimentos que ellas mismas preparan. Por lo tanto, la actividad del turismo rural o turismo en comunidades indígenas es un boom, un florecimiento muy reciente. No tiene más de 10 años, diría yo. Y cada vez más son los que están realizando este tipo de actividades como suplemento económico para la economía familiar. Gracias, Andrea. Muchas gracias. ¿Alguien que ha quedado sin preguntas de este grupo tan interesante? Tenía otra pregunta, Daisy. Daisy. Sí, yo quería saber si sabe algo sobre la salud de las personas mapuche que han estado presas bajo el sistema de Chile o están actualmente presas, y cómo se ve su salud de ellos. Bien. Mira, Daisy, ayer en la presentación vimos el caso de una líder mapuche, una lideresa llamada Juana Calfunao. No sé si te recuerdas. Si tú la buscas por internet, a Juana Calfunao, esta mujer líder, ella estuvo 3 años detenida en una cárcel en la Araucanía. Actualmente, esta líder, Juana Calfunao, es un ícono de la resistencia de la mujer indígena frente al Estado de Chile. Ella vive en un sector de la cordillera de la Araucanía, de un sector muy turístico, muy apetecido, y ella ha estado defendiendo que el Estado no realice un camino para llegar a los lagos. Este camino pasa por su territorio. El Estado chileno le expropió una franja de su terreno para poder meter la maquinaria pesada y construir este acceso, esta vía de comunicación desde el centro de la ciudad de Temuco hacia el lago Colico, que está hacia la cordillera en el sector este de Temuco. Bueno, Juana Calfunao fue presa política durante 3 años. Esta mujer, que conozco muy bien, está casada con un amigo mío, enviaba mensajes hacia afuera a través justamente de los dibujos que ella hacía en sus tejidos. Ella tejía con la lana y enviaba mensajes escritos que afuera podían interpretar. Su vida la puedes encontrar en internet, en YouTube, puedes revisar Juana Calfunao. Hay muchos relatos en torno a su vida. Y ella fue presa política indígena mapuche, pero también
dentro de los presos políticos hay machis que han sido detenidos por presuntos conflictos con el Estado o muertes a los cuales se ha atribuido autoría de los indígenas mapuches. Estos son procesos que están actualmente vigentes. Uno de ellos tiene que ver con un machi, un líder espiritual que estuvo confinado durante mucho tiempo en la cárcel, preso, por transgredir las normas del Estado. Como es un ser líder espiritual, este machi celestino estuvo pidiendo a las autoridades de la cárcel que pueda salir porque necesitaba su espíritu fortalecerse, porque de lo contrario él se iba a morir. Fue un proceso muy largo de meses presionando las organizaciones indígenas para concederle esta salida del recinto penal para que él fuera a su comunidad y pudiera realizar sus rogativas, solicitar la ayuda, la fuerza, el nehuén, la energía a los espíritus de la comunidad de la tierra para continuar viviendo. Las autoridades chilenas no entendían estos permisos por el desconocimiento que tienen de la cultura y de los procesos propios de las divinidades, porque nadie puede saber cómo es la dinámica cultural de la comunidad indígena. Incluso nosotros, los chilenos, tenemos siempre el conflicto porque la literatura indígena disponible no llega a los planes de educación que imparte el Ministerio de Educación Pública en Chile. Por lo tanto, a nosotros nos cuesta mucho poder entender las dinámicas en el interior de una comunidad indígena porque hemos sido formados con una información inexistente debido a que la tradición es oral en las comunidades indígenas y se transmite de boca en boca. No hay un documento escrito como estos que tenemos nosotros acá y a los cuales podemos recurrir en busca de información. Estos documentos han sido escritos por lo general por intelectuales no indígenas. Hay muy pocos autores indígenas que cuentan de esta tradición, porque es una transmisión oral del conocimiento. Y cuando se logra poner en papel un libro con una literatura de este tipo, siempre es muy escasa, está mal escrito, porque las gramáticas indígenas son de acuerdo a las parcialidades regionales en donde se encuentran asentadas las comunidades. Una misma palabra para definir un objeto, por ejemplo, la palabra ave o pollo, algunas comunidades le dicen Coyonca Pichi Chahual, o Coyonca Pichi Chahuil, o Coyonca
pichicoyonca, es decir, van cambiando, pero todo el mundo conoce que si se habla del achagual, achaguay o achahuil, está refiriéndose al objeto, al ave, al plumífero, en ese sentido. Entonces, esa es una de las dificultades por las cuales la literatura no puede dar cuenta de la riqueza cultural que existe en el interior de las comunidades. Y en elementos tan simples como esto, meterse en el mundo de lo espiritual, de estos machis, de estos espíritus de machis, de estas personas que tienen doble espíritu, espíritus, y que puedan mantener un diálogo con los seres de las alturas, que no los podemos ver con nuestros ojos físicos, pero ellos pueden relacionarse, salir de su cuerpo un espíritu, contactarse con antepasados y regresar a la tierra. Eso es muy difícil de entender por las autoridades penitenciarias de una cárcel, de una institución, porque es como hablar de los extraterrestres, de cosas que en la mente sabemos, pero nunca la hemos podido observar, no la podemos ver. En ese caso, meterse en el mundo de las machis o de los machis es todo un desafío, porque ellos tampoco están dispuestos a entregarnos mucha información y han señalado de que ya han sido despojados de toda su vida, de su territorio, de su conocimiento, y ahora quieren ir y apropiarse del mundo de lo espiritual, y eso ellos lo mantienen y lo conservan en forma muy secreta. Así es que somos cómplices de una mala educación por no conocer este mundo tan profundo de este pueblo mayoritario que se encuentra en Chile y que se denominan a sí mismos hijos de la tierra, raíz del hombre que surge de la arcilla, el hombre que habla de la tierra, o la tierra que habla a través del hombre. Ese es el concepto de la cosmovisión. Es una mirada muy antropológica la que te estoy relatando, pero es un poco la manera que tenemos de comprender otras culturas, otras realidades, otras formas de practicar la vida, teniendo como concepto integral que hay un trama de relaciones familiares, costumbres, creencias, maneras de observar el mundo, maneras de conocerse a sí mismo en lo interior, esta relación entre la tierra, el medio ambiente, los espíritus que están sobre y debajo de la tierra, la que nos lleva a poder entender la diversidad humana, que no es única, sino que es múltiple. Así es que eso, Daisy. Y gracias por tu consulta. Bueno, ya es la hora de finalizar. Si tienen más consulta, pueden escribir a Paula, a Daniel. Con gusto vamos a resolver sus interrogantes. Gracias por su tiempo. Thank you very much. See you en otra oportunidad. Muchas gracias, Tibor. Bye, bye. Un gusto. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Tibor. Gracias.